estamos leyendo con mucha atención lo que se publicó el día de hoy en un medio nacional, así como la respuesta que se da a ese medio nacional por quienes son implicados por parte del medio en un tema que es evidentemente, ostensiblemente, una acusación de corrupción. Me llamó la atención y nos llama la atención a las legisladoras y los legisladores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional dos cosas. La primera es la respuesta que da el presidente del partido Acción Nacional a la acusación que le hace este medio. Dice que es una infamia y que además es una reacción y una amenaza y un intento de intimidación por parte del gobierno federal ante la negativa de Acción Nacional a aceptar la posibilidad del pase automático para la nueva Fiscalía General de la Nación para Raúl Cervantes. Y en relación a eso quisiéramos hacer algunas precisiones. La primera de las precisiones es que no es la primera ocasión en la que un medio nacional hace señalamientos respecto al presunto enriquecimiento que tiene tanto Ricardo Anaya como su familia en esta etapa en la que ha estado como servidor público y desde luego como diputado federal y luego como dirigente de su partido. Recordemos que ya había habido un señalamiento de una forma de vida no justificada por los emolumentos que recibe de parte de su familia en Estados Unidos, así como de los viajes que frecuentemente hacía para visitarlos, y también recordemos que ustedes han consignado a lo largo de varios años lo que fue un escándalo nacional que es el llamado caso de los moches, en el que diputados de Acción Nacional gestionaban recursos para presidencias municipales en algunas partes del país y luego cobraban un porcentaje a los presidentes municipales. Esto fue incluso declarado por los propios presidentes municipales de ese partido, exigían un porcentaje para que le llevaran a cabo esta tarea. Me parece entonces que la acusación que hoy hace Ricardo Anaya de una supuesta acción de intimidación, primero no tiene ningún sustento y segundo, a nosotros nos deja la reflexión, ¿cuál es la necesidad de hacer una aseveración de ese tamaño? Porque lo que nunca dice en su declaración es que no sea cierto lo que la nota nacional menciona. No descalifica el contenido de la nota, no señala que sea falso lo que la nota establece. A mí me queda una pregunta que quisiera hacer. La investigación de este medio dice que hay un crecimiento en el patrimonio empresarial y familiar del 1034%, y yo le pregunto a los empresarios de este país, en 14 años, ¿qué empresa ha tenido ese mismo crecimiento, ese indicador de crecimiento para que tiene estas empresas que están a nombre de la familia de Ricardo Anaya? Yo les aseguro que ninguna, o sería muy difícil que hubiese una con estos indicadores. Entonces, sí es de llamar la atención, desde luego, el crecimiento de la fortuna familiar, sí es exigible a cualquiera que pertenezca al ámbito público el explicar cuando se hace un señalamiento de esta naturaleza con toda claridad, con toda amplitud, si estos señalamientos son falsos, explicar por qué en qué consiste la falsedad y desde luego dar todas y cada una de las explicaciones necesarias para que lo que se alega como una supuesta falsedad deje de serlo. Pero lo que no es válido y lo que no es permisible es que se busque a través de una cortina de humo decir que es el gobierno, así en su conjunto, el que lo está amenazando, el que lo está intimidando, y que deje en la oscuridad lo que debe de ser la respuesta a la señalación y al señalamiento y a la imputación de ese medio. Si es o no es cierto, y si no es cierto, ¿por qué no lo es?
No es, insisto, la primera vez que hay señalamientos en torno a Ricardo Anaya y su familia. Entonces está obligado a explicarle a los mexicanos, sin cortinas de humo, si estos señalamientos son falsos y por qué lo son. Los mexicanos merecemos esa explicación. Ricardo Anaya ha iniciado, a partir de su llegada al Comité Ejecutivo Nacional de su partido, con una campaña que a todos nos concita y a todos nos convoca, que es el combate a la corrupción. Hoy lo invitamos en el Partido Revolucionario Institucional justamente a eso, a que combatamos la corrupción, pero el combate a la corrupción empieza en casa. Lo invitamos a que explique el origen de esa fortuna familiar y a que explique con claridad a los mexicanos, sin cortinas de humo y sin supuestas amenazas y sin el manejo de supuestas intimidaciones, a que explique cómo y de qué forma fue haciéndose de esa fortuna su familia. Por último, quisiéramos comentar algo que es muy sencillo. Raúl Cervantes, que es hoy el Procurador General de la República, es un procurador que tiene en su acervo cultural, académico y profesional una enorme solidez. No está sujeto el caso de Raúl Cervantes a una acusación de este tipo, en el sentido de que las amenazas son porque como ellos se oponen a que Raúl tenga pase automático a la Fiscalía General, por eso vienen las amenazas. No necesita Raúl Cervantes de una acción de esta naturaleza y el gobierno mexicano ha acreditado una y otra vez su disposición a trabajar con todas las fuerzas políticas de este país. Allá han estado sentados con el gobierno mexicano, articulando las reformas electorales, el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Revolucionario Institucional y todas las fuerzas políticas de este país. Es verdaderamente injusto, absurdo y aberrante, y además un poco infantil, diría yo, que se pretenda con una cortina de humo cubrir lo que debe de ser una responsabilidad pública, responder si es cierto o no es cierto lo que este medio está señalando. Yo quisiera, desde luego, atender sus preguntas y darles las gracias por la oportunidad que me dan de platicar esta mañana, junto con mis compañeras y compañeros, con todos ustedes. Estamos, ellas y nosotros, a sus órdenes. Tenemos 3 preguntas registradas. Horacio Jiménez. Buenas tardes, senadora. Le quisiera preguntar si ¿me escucha? ¿Me escucha ahí? Si ustedes demandarían una investigación de parte de las autoridades correspondientes para deslindar algún enriquecimiento ilícito de parte de los familiares políticos de Ricardo Anaya al amparo de su participación en la administración pública para este crecimiento exponencial en sus propiedades. Y también, de alguna otra manera, si me podrían decir si no hay un riesgo de que los recursos que ha ganado su familia política sean utilizados para su campaña política en caso de que quisiera competir por la presidencia de la República. Gracias. Muchas gracias. Mire, algo que el PRI nunca hace y nunca va a hacer, y no lo hacemos porque tenemos la responsabilidad de actuar con toda claridad ante la opinión pública, es prejuzgar. Lo que creemos es que él está obligado a declarar con amplitud, con suficiencia, si estas imputaciones que le hace el medio son ciertas o no. Y si él siente que son injustas, pues debe de iniciar las acciones legales pertinentes. Lo que no debe de hacer es iniciar una campaña que establezca como un ente amorfo al gobierno federal, señalándolo como que lleva a cabo actos intimidatorios. Eso no es correcto. Entonces nosotros no vamos a prejuzgar, pero sí le pedimos que responda a las preguntas que le está haciendo el medio, que responda a los señalamientos que le está haciendo el medio y que deje de argumentar y de aducir que es el gobierno el que está amenazándolo o que está buscando intimidarlo. ¿Pero entonces no demandarían una investigación para que esto se esclarezca? Por supuesto, sin ninguna duda, y además es una investigación que debe de llevar hasta las últimas consecuencias, porque lo que no puede seguir sucediendo en México es que las declaraciones que se hacen con tal ligereza contaminen lo que debe de ser una vida en la política con argumentos y con razones y no solamente con justificaciones y con pretextos. Buenas tardes, senadores, senadora.
Quiero conocer su opinión, senadores, diputados, de esto que se desató por la mañana en la comparecencia del gobernador de Morelos, Graco Ramírez, donde dijo públicamente que tuvo una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto en la que le alertó de las deficiencias que habían en la obra del Paso Exprés. Lo que vino a decir Graco Ramírez es que el presidente Enrique Peña Nieto sabía de las deficiencias de esta obra y aún así, junto con el secretario Esparza, se empeñaron en inaugurarla. Esto es muy delicado y quiero conocer su opinión. Gracias. Le voy a pedir a mi compañero, el senador José Olvera, y a la compañera Ruth Tiscareño, diputada federal, que son quienes estuvieron en la comparecencia y que tienen mayores elementos para responder, me hagan el favor de responder su pregunta, si usted me lo permite. Sí, con mucho gusto. Efectivamente, hoy en la mañana ese pronunciamiento lo hizo el gobernador de Morelos. En ningún momento en esa supuesta reunión se trató ese tema. Simplemente el tema era que le acompañara a la inauguración de este tramo carretero. Pero en ningún momento hizo del conocimiento del señor presidente que había esas fallas. Si observamos y recordamos el discurso del gobernador de Morelos en la inauguración, él destaca como una gran obra para Morelos. Ahí está el documento, y él reconoce que es una obra muy importante, pero jamás habló de ninguna deficiencia, ni en la entrevista del señor presidente, que es su dicho, ¿verdad? Es un argumento de él, pero lo que hay que ver es lo que él dijo públicamente en el evento de inauguración. Reconoció como la mejor obra que se ha realizado en su administración. Angélica Mercado de Media. Buenas tardes, senadores. Quisiera preguntarles qué disposición hay en el PRI para que se discuta en el próximo periodo la iniciativa del presidente en materia de Fiscalía General para librar este candado que da un paso automático de Procuradora Fiscal General. Aunque sé que su plenaria es la próxima semana, ya tuvieron ahora sí que las vacaciones del verano para valorarlo. Y también en el tema del socavón, preguntarles si, como decía el bloque PT Morena, tiene que ser un tema que se lleve a la PGR porque pues habría que investigar algunos delitos como ellos dicen. Gracias. Mire, en relación a la disposición del Partido Revolucionario Institucional es absoluta y plena, pero no solamente a discutir este tema en específico, que es una iniciativa que efectivamente mandó el señor presidente de la República. Ha habido una disposición absoluta a tratar todos y cada uno de los temas que nos quedan pendientes, entre otros el nombramiento de una vez y por todas del fiscal anticorrupción. La hemos acreditado con hechos, no solamente con discursos, no solamente con conferencias de prensa, no solamente con planteamientos y declaraciones ante los medios. Esa disposición persiste y seguirá permanentemente en el grupo parlamentario del PRI y lo ha acreditado así también el Partido Verde, para que salgan los temas que quedan pendientes y que terminarían o concluirían lo que para nosotros es fundamental para el pueblo mexicano y desde luego para la salud de las instituciones públicas, que es el Sistema Nacional Anticorrupción completo y en funciones. Para el tema del socavón, le voy a pedir a la diputada Ruth Tiscareño, si usted me lo permite, que responda a su pregunta. Efectivamente, hoy muy desafortunada la comparecencia de la reunión con el gobernador, sobre todo porque fue hoy llamado a cuestionarlo sobre la tardanza de las víctimas, pero él fue mucho más allá. Admitió que tenía conocimiento de las fallas técnicas y no hizo nada. Se le pidió, cuando se refirió a que él lo comentó en privado con el secretario y con el presidente de la República, que lo demostrara con documentos, lo cual no hizo, a pesar de que se insistió mucho para que lo pudiera demostrar. Creo que lo único que demostró es que tenía conocimiento y no actuó, ni él ni todo su equipo de trabajo. Muchas gracias. ¿Tiene que la PGR retomar la investigación?
Bueno, ahí quien lo conminó fue el senador Barbosa, a que presentara una denuncia en contra del secretario de Comunicaciones y Transportes y del señor presidente, y el gobernador no contestó. ¿Por qué? Pues porque no tiene razón ni fundamento para presentar una denuncia en contra del señor presidente y en contra del secretario. O sea, no contestó, le dio miedo porque no tiene razón. La última pregunta es Félix Muñiz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, regresando al tema de Ricardo Anaya, según él dice que las amenazas vienen para negociar lo del fiscal anticorrupción, fiscal general, si hay ese tipo de posibilidades que estén negociando que no sea un fiscal autónomo. Y lo otro, él está obligado a presentar estas quejas ante la PGR y dar los nombres de quienes entonces lo están amenazando. Mire, primero yo quisiera dejar salvado un principio que además está acreditado por todos ustedes en el testimonial que han brindado a la opinión pública de la actuación del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en estos años, en estos 5 años, así como del gobierno federal en relación a diversos temas. Lo que hemos hecho buscando el bien del país ha sido, desde luego, sentarnos con todas las fuerzas políticas y a través de conversaciones con ellos y de búsqueda de consensos, establecer todo un andamiaje jurídico e institucional que le permita al país tener mejores condiciones. ¿A título de qué? En el 5º año de gobierno, después de que hemos acordado con las fuerzas políticas absolutamente todo lo que se ha expedido legislativamente en estos años, ¿habría ahora el gobierno federal de recurrir a las amenazas cuando ha estado sentado a través de las distintas instancias de gobierno con todos ellos? Es verdaderamente absurdo. Yo sí le sugeriría que si tiene algún elemento para señalar, que vaya y presente ante la instancia correspondiente las denuncias que tengan que ver con su preocupación. Pero fundamentalmente le sugiero que empiece a decirle a los mexicanos, a esos a los que tanto les ha hablado de corrupción, si son ciertas o no son ciertas las imputaciones que le está haciendo por segunda o por tercera vez un medio nacional. No son imputaciones del PRI, no son imputaciones del gobierno de la República, es un medio nacional, ofende a los mexicanos. Que se trate de vulnerar la libertad de prensa señalándola como una estratagema o como una estrategia perversa de parte del gobierno federal para afectarlo a él, no tiene ningún sentido, no tiene lógica, y lo que debe hacer el señor es decirle la verdad a los mexicanos.